pastora toda mi vida. Y las ovejas son todo un caso. Muy dramáticas. No, pero las amo. Las amo. Hablando en serio, yo he trabajado mucho con ese rebaño. He trabajado mucho para que sea grande y fuerte y resilientes y productivos. Es trabajo, hacer algo más que solo cuidar, ¿verdad? Estoy muy orgullosa de cómo me ha resultado y puedo contribuir a mi familia y los ingresos de nuestra casa y nuestros bienes por medio de esta habilidad. Entonces, ustedes me parecen tal vez un poco sorprendidos que soy mujer y pastora, pero eso aquí en el campo, ¿verdad? Tal vez en Jerusalén no es tan, bueno, no hay tantos pastores en Jerusalén mismo, pero no es tan común ver las mujeres, pero aquí en el campo todos aprovechamos para contribuir a la familia, ¿verdad? Todos tienen su toque, dentro o fuera de la casa. Y como eso es una especialidad mía, por donde crecí, es lo que puedo contribuir. Y es una gran bendición que ahora tenemos 2 nueras en la casa que les gusta estar cocinando y ayudando de esa forma. Entonces eso me ha dado la libertad de criar ese rebaño. Y estoy muy feliz de estar usando mis dones de ese sentido. Dependemos, ¿verdad?, del vellón de ellos, de la leche, la lana que producen. Dependemos de eso para apoyar nuestra familia y nuestros bienes. Crecí yo en una familia pastoral. De hecho, mi papá era pastor, mis hermanos eran pastores, yo fui pastora. Así fue, aprendí todo lo que aprendí de mi papá y mis hermanos. Mi papá tenía la habilidad de desarrollar su rebaño de una forma en que casi todos los corderos que nacieron eran impecables, pero impecables. Y eso importaba mucho para nosotros, porque viví en Belén. Y Belén está muy cerca de Jerusalén. Y todos sabemos que los corderos que nacen, que son perfectos, van como son corderos sacrificiales, ¿verdad? Entonces tienen que ser perfectos para ser usados así. Y él fue súper orgulloso de la manera en que él organizó y crió su rebaño para producir así. Y lo aprendí de él. Realmente lo aprendí de él, de los mejores. Bueno, no es glamoroso. Voy a admitir eso. No es glamoroso. Es algo tampoco prestigioso. Eso. Por eso la gente, ¿verdad? No pensamos mucho de los pastores, ¿verdad? Es algo que vemos y pero somos importantes. Y tiene sentido, como en nuestra casa hoy, donde estamos aquí hoy, mi esposo y mis hijos que han nacido, ellos trabajan con el ganado más grandes, ¿verdad? Los bueyes y todo eso. Y nosotras trabajamos con nuestras ovejitas, mis hijas princesas. Pero piénselo, cuando uno realmente piensa en nuestra historia larga y grande que tenemos, hay muchos pastores. Los vemos, ¿verdad?, en el campo, pero incluso en el Torah vemos a Raquel. Raquel era pastora. Llegó con el rebaño de su papá. Séfora, la esposa de Moisés, ella era pastora, y hasta que todas sus hermanas también cuidaban el rebaño de su papá. Y yo pienso que la mujer sulamita de Cándales también era pastora, porque vean cómo habla
ahí, es una escena pastoral que está escribiendo todo ese pacto. Entonces, yo creo que ella también era pastora. Aparecemos incluso en el túnel. Muchas veces, como mujeres, no somos como apreciados o tal vez vistos como importantes, yo sé, pero yo sé que soy importante. Yo sé. Les voy a contar una historia para decirles por qué estoy tan convencida que Dios me considera importante. Fue hace como 30 años. Yo tenía 10 o 11 años por ahí y recuerdo que era una noche súper clara. Voy a decirles esta historia, pero para que mis hijas y mi hijito ahí no me escuchen, porque están como hartos de escuchar esa historia. Pero fue hace tiempo y estuvimos como yo y mis hermanos alrededor de la fogata que tuvimos, porque todas las noches pusimos fogata para que nos calentamos un poco y nos sentamos y nos reímos de los hermanos Bar Eliezer o algo así, ¿verdad? Y solo divirtiéndonos mientras que comemos la cena y después tornamos en vigilar durante toda la noche. Y no fue tan malo porque fuimos como unos 4 o 5. Entonces, no es tan malo así. Por supuesto, siendo la menor, siempre me dieron como las horas más no queridas, como medianoche o pura madrugada, pero ya, así es la vida, ¿verdad? No importa, así. Tenemos que ganar los puestos que tenemos. Pero, sí, pero esa noche recuerdo que estuvo súper clara la noche, entonces estuvo un poco frío y ya no había tanto, ¿verdad? Como calor saliendo de donde estuvo la fogata. Y me senté ahí y escuché a las ovejas como poniéndose nerviosas, y yo, y empecé a mirar alrededor, porque siempre ponemos atención a ellas, porque normalmente, casi siempre, no es nada, porque son dramáticas, y así es, pero siempre ponemos atención, porque ellos van a notar antes que nosotros lo que está pasando, cuando hay una amenaza o algo así. Entonces, me puse como atención y estuve mirando alrededor y no vi nada, excepto anoté que era como el aire empezó a brillar. ¿Ese tiene sentido? No sé, yo sé, no tiene sentido, de hecho. Sí, estuvo como el aire estuvo brillando. Ok, como que yo estuve dentro de la luz. No es posible. Pero como si yo estuve dentro de la luz, pero todavía viendo la oscuridad alrededor. No sé, perdón, no tengo palabras para describir esto, pero me asusté. Me asusté un poco. Y lo que pasó después me asustó aún más porque escuché una voz. Y una vez que dejó de como escuchar mi propio corazón, ¿verdad? En mis oídos, me di cuenta que el voz dijo que no tengan miedo. Y en ese momento me di cuenta de que mis hermanos también estuvieron así, ¿verdad? Listos para proteger a las ovejas, porque obviamente algo estuvo pasando. Y apareció una figura. Y él dijo, mira, que traigo buenas noticias
que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo del Señor. No podía creer mi suerte. Yo sé que suena raro, ¿verdad? Pero yo no podía creer mi suerte. Siendo chiquita de 10 años o algo así, yo sabía que venía el Mesías. Yo sabía. Porque mi papá nos había hablado de esto toda nuestra vida. Que esta es la generación en que viene el Mesías. Ya viene. Hasta que habían tenido como unos 2, digamos, hombres que pensaron que tal vez fue el Mesías, pero siempre resultaron falsos, ¿verdad? Todo el mundo estuvo hablando de eso. Por eso, ¿verdad? Como sabemos que ya viene el Mesías. Entonces, recibir un mensaje así, nosotros, ahí en el campo, ¿verdad? Con las ovejas y un ángel. Y estoy convencida que era ángel, porque fue mensajero, tenía mensaje para nosotros y obviamente fue de Dios. Entonces, me sentí tan escogida. Tan escogida. Es algo que mis bisabuelos ni mis bisnietos van a poder decir. Que vivieron cuando vivió el Mesías. Hasta hoy tengo expectativas. Bueno, voy a contarles qué pasó. El ángel diciendo algo más, como era un poco interesante para mí. Yo como niña estuve como, ya llegó, y eso es la única cosa que pude pensar yo. Pero él siguió diciéndonos, esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Bueno, mi mente de chiquilla pensé, bebé envuelto en pañales, eso es lo que hacemos. Ok, genial, qué bueno. Pero nos dijo también, encontrarán. Entonces, estuve como, lo vamos a ver. Y mientras que estuve así, como considerando todo el asunto, ¿verdad? Ese brillo que había en el aire, como les dije, ese brillo empezó a aumentar aún más. Y con él también aumentó un sonido. Era como si estuvo como creciendo del sonido normal de la creación alrededor de mí, ¿verdad? De las ovejas y el viento que me estuvo pegando, ¿verdad? Y creció ese sonido de eso. Y no podía realmente discernir qué fue hasta que puse atención y me di cuenta de que suena como voces, pero no voces como el ángel, como hablando súper claro en su voz suave y fuerte. Era como cantando. Estuvieron cantando, pero muchas voces. Yo no quería moverme. Quería quedarme ahí. Puse mi cara como hacia ese viento y solo escuché. Y levantó mi corazón, ¿verdad? Como de una forma que nunca había experimentado. Simplemente escuchando lo que dijeron
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y les digo, eso es exactamente lo que me sentí. Paz y gozo por la buena voluntad de Dios. No lo podía creer. Empecé a cantar, más o menos, ¿verdad? Como que, más que todo porque yo quería participar de lo que estuve escuchando. Quería participar, casi imposible no cantar esa noche para mí. Bueno, hice un sonido de gozo con ellos. Y después de un ratito, cerré mis ojos, la música llevándome de esa forma. Y empezó a levantar un viento dulce que me pegaba. Y las voces de ellos me contaron con ese viento, la voz del viento, ¿verdad? Y dispersó todo. Y abrí mis ojos y la brilla ya se había ido. Y solo me quedé con los sonidos de las ovejas y ese viento. Bueno, y mi hermano Aarón dijo, chicos, fue un poco chistoso porque todos queríamos ver si los demás vieron y escucharon lo mismo que yo, ¿verdad? Como casi no lo pudimos creer, pero sí, todos escuchamos y vimos lo mismo. Entonces, Aarón nos dijo, bueno, chicos, vámonos de una vez a ver al Mesías. Vamos a ver lo que el ángel nos ha dicho. Entonces nos fuimos corriendo. Nos fuimos corriendo porque Belén estuvo súper cerca. Entonces, acercándonos a Belén, recuerdo que me di cuenta, como les dije, no había como realmente captado la segunda parte del señal, ¿verdad? Del señal que el ángel nos dijo que eso sería señal envuelto en pañales y en un pesebre. Entonces llegamos como a las afueras de Belén y yo paré y les pregunté cómo vamos a encontrarlo, porque era pura noche, ¿recuerdan? Era pura noche. Entonces no había luces, no había gente en la calle, todo silencioso. Y yo, ¿pero dónde está? ¿Dónde estará? Fuimos caminando por Belén y llegamos a un punto en que empezamos a sentirnos un poco desanimados. Y recuerdo ver a Aarón y Eli, mi otro hermano, los mayores en ese momento, viéndose, ¿verdad? Como con una cara un poco interesante, algo que yo no entendía. Como si ellos sabían algo que yo no. Pero mi hermano vio que la casa de mi tío, que estuvo como casi al otro lado de Belén, tenía como un lucecito saliendo de esa como ventanita que tiene, ¿verdad? Y él dijo, casa del tío, vamos. Entonces fuimos y recuerdo que casi no queríamos tocar. Sería una cosa con solo mi tío y todo, ¿verdad? Porque son familia es familia. Hasta que, bueno, esto era el momento del censo. ¿Recuerda eso? El censo. Y entonces Belén estuvo llena de gente. Entonces cada casa estuvo no solo con la familia, pero lleno de gente también. Gente hospedada, ¿verdad? Entonces estuvimos como, no queremos tocar puertas, pero casa del tío, ok. Empezamos ahí y tocamos la puerta.
Y sí, era correcto, estuvo lleno el lugar. Mi tío llegó a la puerta y nos abrió porque le dijimos que éramos nosotros. Y mi tío llegó con ojos como tan cansados, pobrecito, por toda la gente en la casa y todo ese trabajo, pero somos familia, ¿verdad? Todos somos familia, y eso es lo que hacemos con familia. Hospedamos, está bien, así es. Pero le preguntamos, tío, ¿ha nacido un bebé aquí? Y él puso sus ojos en blanco y dijo, sí, ya nació hace un ratito. Su tía estuvo ayudando mucho con eso y tuvimos que apartarlos y nosotros, ¿en serio? ¿Podemos entrar? Y él no sabía, él era tan cansado que simplemente nos dejó entrar. Y entonces entramos y estuvimos como teniendo cuidado porque había gente, camitas en toda la sala, intentando dormirse un poco, ¿verdad? Aún con todo eso pasando atrás. Y bueno, pusieron a la pareja atrás en su casita. Tuvieron como un velo, una cortina ahí atrás que separaba el pasillo pequeño de la sala, ¿verdad? Entonces la gente podría estar en la sala y la chiquita, y de hecho el esposo de ella en el pasillo ahí, porque eso fue donde guardaban los animales, en el corral como juntado a la casa. Entonces él me miró como soy mujer, él me miró donde estuvo el lugar y yo pasé por la cocina y entré. Una vez que entré, vi que el corral estuvo ahí a mi derecha, separado de la casa misma por una puertita como de medias, ¿verdad? Una puertita de medias y unas escaleras, porque siempre pongamos los animales un poquito más debajo para que no se ensucian la casa con barro y todo eso. Había 2 cabras, había el burro que ronca, ahí había unas gallinas, pero también ellos tienen 2, digamos, comedores que se comparten con el pasillo mismo. Es para que la familia pueda dar comida a ellos sin tener que entrar en un corral con animales y todo, y es muy común. Pero me di cuenta todo en un momento, porque entré por la cortina y vi en el pesebre un chiquito envuelto en pañales limpios, durmiendo. Y ahí mismo, como juntado a esos como comedores, era una camita donde vi después aprendí sus nombres, José y María, pero eran mis padres sentados ahí, María recuperándose, intentando dormir un poquito. Me sentí mal al principio, pero les expliqué, bueno, perdón, ¿verdad? Perdóname por interrumpirles, pero tengo que decirles lo que acaba de pasar. Y yo podía también escuchar a mis hermanos como en voz bajo contando a mi tío lo que pasó. Entonces me puse así y hablé con ellos y les contaba del ángel, les contaba del aire que brillaba, les conté de la canción, les conté hasta de cómo me sentí en ese momento. Y ellos se pusieron como con unas sonrisas pequeñas y ojos grandes, como cuando estamos un poco sorprendidos por algo, ¿verdad? Pero felices, y se miraban así ellos,
Y escuché en ese momento, ahí en la sala, mi tío, ¿cómo? ¿En serio? Y la próxima cosa que sabía, él estuvo, ¿verdad? Como moviendo esa cortina, me asustó, hasta que creo que asustó a pobre María y José también, porque ellos pusieron ahí como riéndose un poco, tanto por gozo, pero creo que también por el susto de un hombre entrando. Él se le olvidó completamente las reglas y abrió esa cortina y como entró, ¿verdad? Estuvimos como, no era un espacio grande, era como un espacio pequeño. Entonces me puse a un lado donde había la puertita y mi tío viendo a ese bebé. Y empezamos a reírnos. Eso es lo que pasó. La risa de María y José pasó a mí y a mis hermanos, a mi tío con una lágrima corriendo por su mejilla, empezó a reír con ese, no sé si lo conocen, pero él tiene un voz como, ¿verdad? Empezó a reírse con tanto gozo, no sé, la risa, ¿por qué? No sé. Pero nadie más sabía qué hacer, entonces nos reímos. Y mientras que estuvimos viéndonos, María, sus ojos empezó a llenar con lágrimas. De ahí en adelante, realmente nadie durmió, pobrecitos, nadie durmió, pero nadie estuvo como triste por eso. Estuvimos ahí viendo a Mesías, porque contamos a todos ahí, los que no habían escuchado, los que estuvieron dormidos cuando llegamos, contamos a todos lo que nos había pasado. Entonces fue como, esa noche fue pura madrugada, fue como fiesta familiar, ¿verdad? Como ese tipo de ambiente. Ay, fue tan lindo. Fue tan lindo esa noche. Recuerdo que después de un ratito me puse en la camita con María, solo nosotras dos. Y realmente me di cuenta que ella solo tenía como 4 años, 5 años más que yo. Era solo un poquito más que yo. Y simplemente miramos a Yeshua. Él sería Jesús. Miramos a él mientras que María estuvo amamantando. Y no dijimos nada. No había palabras, ¿verdad? No había palabras. Excepto que intenté tararear un poco de esa canción que había escuchado en el campo. No me salió. No fue igual, digamos eso, no fue igual. Pero, y de repente llegó el momento en que la luz afuera empezó a levantarse y nos dimos cuenta de que realmente tuvimos que regresar al campo, tuvimos que salir. Fue la cosa responsable de hacer. Creo que hicimos la cosa responsable en buscar a Jesús y lo vimos y fue maravilloso. Todos estuvimos ahí esa noche hablando de cuán maravilloso es Dios y tuvimos un montón de preguntas. Estuvimos como pensando en teorías de cómo Dios va a usar esto, cómo va a hacer, cómo es posible que el Mesías está naciendo como un bebé, no sé cómo va a funcionar. Porque sí, hoy en día Yeshua tendría como 30 años o algo así. Sí, eso fue hace 30 años. María y José se quedaron ahí en Belén por un ratito, como, no sé, 1 año, 2 años, algo así. Y siempre nos saludamos cuando nos
vimos en el mercado y siempre me dio un abrazo fuerte María cada vez que nos veíamos. Pero un día me di cuenta de que no los había visto y cuando pregunté a mi tío, él dijo que desaparecieron. Simplemente desaparecieron. No sé. Pero yo oro por Yeshua. Yo oro por los tres. Y toda su familia. De camino al campo después, escuché a mis hermanos, porque Aarón miró con esa misma mirada de como, ¿verdad? Como que supieron, que sabían algo que yo no sabía, ¿verdad? Esa misma mirada se miraban mientras que caminamos al campo. Y yo simplemente observando, y Aarón dijo a Eli que dijo que cuando lo vi pensé en los corderos. Y yo, ¿verdad? Porque yo, siendo una chiquita de 10, yo no fui permitida estar cuando están naciendo los corderos sacrificiales todavía. Ahora yo sé exactamente lo que ellos estuvieron pensando y experimentando. Porque Eli respondió que sí, es exactamente lo que hacemos con los corderos. Porque así es. Ya sé que cuando los corderos que son para sacrificios nacen, hay pánico, ¿verdad? Hay la mamá a veces la oveja está como intentando, ¿verdad? Como recuperarse y está en un poco de pánico. Les dije, son dramáticas. Entonces, normalmente recibimos las ovejas y lo que hacemos es envolverlos en pañales para que no se lastimen y los ponemos, porque a veces hay varias cosas pasando a la vez, los ponemos así envueltos en un lugar seguro y callado. Muchas veces es un incendio. Y cuando ya pasó el pánico, cuando ellos están calmados, cuando la mamá ya está recuperando, los quitamos y los ponemos al lado de su mamá. Pero me entiendan ahora. Entiendo yo ahora. Porque ellos tenían gozo, pero tenían como unas preguntas en su cara. Mis hermanos, era por eso. Era por eso. Ya los he hablado. Ya después de aprender eso, les pregunté y me dijeron que qué interesante, ¿verdad? Porque el ángel dijo, esto es un señal. Yo, si soy honesta, espero que fue un señal para nosotros, para poder identificar al bebé correcto. Pero mi corazón está pesando más y más con esa imagen y está diciéndome que tal vez fue un señal más grande. Que Él suena loco, que el Mesías sería un cordero sacrificial. No sé amigos, pero esa es mi historia, ¿verdad? Sí, cada vez que eso pasa, que me pega el viento, les digo, casi escucho esa canción, casi lo escucho. Ay, tranquila. Quédate aquí. Ay, perdón, amigos.